Y si usted se habrá podido dar cuenta, ya vamos a llevar casi un mes en nuestra nueva serie de mensajes que se llama Más que Vencedores. ¿Por qué se llama Más que Vencedores? Porque precisamente Dios ha venido a traer libertad, ha venido a restaurarnos, ha venido a sanarnos de aquellas cosas que a nosotros nos están oprimiendo. Y ¿sabe qué, hermanos? Nosotros nos asemejamos mucho al pueblo de Israel en un momento en el que estaban siendo introducidos a la tierra prometida y estaban encontrando gigantes, estaban encontrando reyes impíos, estaban encontrando pueblos que le estaban haciendo la guerra solamente por el hecho de tomar propiedad de la tierra que Dios les había dado. Y cuando el pueblo estaba siendo oprimido por el mismo gigante, por el mismo rey, por el mismo pueblo, el pueblo se unía. Y el pueblo declaraba que Jesucristo, perdón, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, le iba a dar la victoria. No se dejó oprimir. Y eso es lo que nosotros necesitamos convencernos en esta noche, que aún a pesar de que es conveniente lo que decía la pastora Dina al principio, y es muy necesario lo que nos están viendo, que son parte de nuestras iglesias, qué importante es no solamente pedir la oración, sino que traer el reporte de sanidad, porque muchas veces a nosotros nos pasa que nosotros pedimos la oración, pero nos olvidamos de cuál fue la respuesta, y este es un llamado a la iglesia. Si Dios está respondiendo, si Dios está sanando, si Dios está haciendo algo contigo, repórtalo. Da a conocerlo, porque es importante de que el pueblo de Cristo también sepa de que Dios existe y que Dios está haciendo cosas y nos ayuda a adorar y nos ayuda a ser agradecidos. No solamente pedir por la bendición, sino que también reportar. Dios hizo esto conmigo. Esta semana Dios sanó gente de nuestra iglesia de coronavirus, hermanos. Se los queremos decir, para que usted lo tenga en consideración y en ese otro lado pueda usted estar aplaudiendo igual que nosotros en este momento, porque Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Dios está sanando, Dios está libertando. Cuando Él dice que ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de la iglesia, es algo que es práctico, que es verdad. Ayer yo hablaba con uno de unos discípulos que Dios me ha entregado, y estábamos haciendo un discipulado y llegábamos a la conclusión de cuán importante es experimentar lo que nosotros cantamos, porque no es lo mismo llegar y tocar y decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y lo cantamos de una forma un poco vacía, un tanto inerte, sin consentimiento, sin convencimiento. No es lo mismo que cuando te pasó algo en la semana y Dios provocó algo sobrenatural en tu vida y tú vas con esa mentalidad a adorar al Señor. Cuando decimos que Él es bueno y para siempre su misericordia, me acuerdo de lo que Dios hizo conmigo, y es motivo más que suficiente para decir que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así que damos gracias. El pastor va a hacer el reporte en su debido tiempo, pero hay gente que ha estado enferma y que ha sido tocada por el coronavirus, y hemos estado orando y Dios ha traído sanidad sobre esas personas en la pandemia, hermanos. Y yo quisiera avanzar un poco más más rápido, porque tenemos tiempo, y lo que yo le voy a dar el día de hoy es algo muy concentrado. Esto es como los porotitos con longaniza, y esto necesitamos irlo digiriendo, rumiando y poder concientizar un poco de esto de una manera especial. Es como en otras maneras, le voy a dejar la bomba y me voy a ir, porque esto es un mensaje muy concentrado. Y tomamos la decisión de poder tener este tiempo con el texto central, como habíamos dicho anteriormente, en Romanos capítulo 8, del 28 al 39. Lo voy a leer muy rápidamente. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito, el mayor, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el versículo que yo en lo personal he agarrado como lema para este tiempo de serie. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No significa ser solamente ganador, sino que es algo más. Va más allá, va más arriba. Y para poder ser ganador en esto, para salir más que vencedores, tenemos que conocer quién está a favor nuestro. Primero es el Dios Todopoderoso. Pero también tenemos que conocer quién es nuestro contrario, quién es el enemigo. Cuando nosotros en casa tenemos ese dicho, cuando estamos pasando por algún tipo de opresión o estamos siendo atacados, siempre recibo un mensaje de administración que me dice, no le dé lugar al enemigo. Pero para no darle lugar al enemigo tengo que saber quién es mi enemigo, ¿sí? Para poder identificarlo, poder hacerle frente y poder vencerlo en el nombre de Jesús. Entonces, haciendo una semejanza entre el pueblo de Israel y nosotros ahora que estamos bajo opresión, estamos bajo dos gigantes. Primero, para que lo identifiquemos, el gigante de la enfermedad, que la palabra del Señor dice que nosotros por su llaga fuimos curados. Por lo tanto, si Dios está con nosotros, aun cuando estemos enfermos, el Señor traerá sanidad si nosotros tenemos fe, porque su palabra dice que al que cree todo es posible. Ese es el primero, pero hay otro gigante que es un poquito menos visible, que se está levantando en las casas de las personas que están en cuarentena, que es el gigante de la ansiedad. Y a eso Dios nos ha llamado a ser libres en esta noche. Y yo se lo quiero presentar, ¿por qué? Porque de repente uno dice, y estaré tan ansioso, y estaré tan de aquella forma, y estaré tan preocupado por el futuro, porque hermanos, tenemos este gigante en común, y hay algo que nos está beneficiando a nosotros como cuerpo de Cristo. Sí, nos está escuchando en error, nos está beneficiando como cuerpo de Cristo en este momento. Y algunos dirán, pero Joel se volvió loco, ¿cómo vamos a ser beneficiados en esto? ¿Sabe qué es lo que nos beneficia? Que estamos todos bajo el mismo yugo de opresión. Entonces, si alguien dice, ahí viene el enemigo, todos vamos a identificar cuál es nuestro enemigo, porque es el enemigo común de todos nosotros. Y va a haber gente de entre nosotros que va a estar fuerte. Y sabemos, como dice su palabra, que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. No es lo mismo el mismo gigante contra uno que el gigante contra un pueblo completo. Hay canciones que son muy elocuentes que hablan de ese tema y que dicen que el pueblo unido jamás será vencido. Muchas veces el pueblo es vencido porque no está unido en esto. Y nosotros es necesario poder identificar este primer gigante que nosotros necesitamos vencer, en que Dios nos ha dado la autoridad para ser más que vencedores sobre este gigante y sobre otros más que después, otros días, vamos a estar también trayendo y vamos a identificar, hermanos, para que todos podamos tener esta conciencia de que Cristo ha venido a darnos libertad sobre la ansiedad, que Cristo nos ha venido a dar libertad sobre el estrés, sobre la angustia, sobre la opresión, sobre la depresión, porque si hay algo que Dios es experto es poder sacar, dice su palabra, lo precioso de lo vil, es decir, que Él va a sacar todo lo malo, todo lo que me está quejando para poder formar la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y esto va para todos, va para aquellos que llevan más de 30 años como para aquellos que están recién escuchando esta grabación, no es grabación, esta transmisión en vivo, está saliendo absolutamente en vivo. Si no me cree le digo la hora, son las 19:13 y le damos y le decimos, queridos hermanos, que Dios nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó, identificando la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y aquí avanzo rápido, pero para poder ser un ojo ahí que va como una atalaya que va avisando a los demás. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es aquel estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Es un estado mental. Y la Biblia ya habla de eso en Efesios, que dice que porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades que habitan en las regiones celestes.
¿Sabes lo que significa las regiones celestes? No en el cielo azul, sino que en la mente. En nuestra mente, en lo que nosotros pensamos, en el raciocinio. Entonces muchos de nosotros estamos siendo atacados por pensamientos pesimistas. ¿Y cuándo va a pasar esto? Y el pastor dice que nosotros todo lo podemos en Cristo, pero hoy día no tengo fuerza ni para levantarme. Y estamos pegados con eso y comemos eso y nos angustiamos y alimentamos eso. Hay otra definición también, dice que la angustia es, la ansiedad es aquella angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. Cuando alguien dice que es neurótico, es como aquel personaje antiguo de los 80 que le hacía un actor que se llamaba el Araraco. Entonces, todo lo gritaba y estaba desesperado y tenía una mentalidad y lo decía, y todo era pesimista, absolutamente pesimista. ¿Sabe qué? Me metí a la página de una clínica que trabaja este tema mental de la angustia, porque trabajan con situaciones y enseña algunos síntomas de la angustia. Y dice que algunos de los síntomas son la sensación de nerviosismo, de agitación o de tensión, la sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Estos síntomas, según esa página, dice que provocan que te estés preocupando demasiado y que esto interfiera en tu trabajo, en tus relaciones y otros aspectos de tu vida. Que tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causan malestar y te resulta difícil controlarlos. Estoy tan nervioso que me duele la guatita. ¿Le ha sonado eso? Dice, te sientes deprimido, tienes problemas con el consumo de alcohol o drogas o tienes otros problemas de salud mental junto con la ansiedad. Aquí me quiero detener un poco. Cuando estaba en la universidad, los que han estudiado en la universidad saben lo cruel muchas veces que es el sistema de calificaciones que provocan muchos de nosotros mucha ansiedad antes de poder hacerlo. En mi caso, la carrera que estudié, los exámenes todos eran orales y habían compañeros que yo veía que para poder tranquilizarse se fumaban 1, 2, 3 cajetillas de cigarro porque eso los relajaba. Entonces trataban de suplantar o trataban de parchar una necesidad con otra cosa que al final está perjudicando de todas formas igual el cuerpo. Entonces dice, como número 4, dice que piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física. Tienes pensamientos o conductas suicidas. Hay gente que está tan angustiada o tiene tanta ansiedad o está con tanta depresión que el estado mental termina afectando el cuerpo. Entonces el cuerpo se empieza a cortar, no estás con la misma concentración, estás pensando todo el día en problemas, comes poco, estás preocupado, el semblante cambia. Todo aquello que está sufriendo la mente y en consecuencia el espíritu repercute en el cuerpo. Por eso que el apóstol Pablo nos da esa palabra en Efesios que dice que ojo con esto, porque la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la gente que me oprime, no es contra las personas que están enfermas, no es contra el presidente, no es contra el gobierno, no es contra aquellas personas que me están haciendo la guerra, sino que es contra el enemigo de la ansiedad que está tratando de drenar el gozo de mi salvación, de saber que yo en Cristo estoy tranquilo y estoy estable. Y eso necesitamos hoy detenernos y parar un poco, porque hay muchos de nosotros que decimos, estamos tan lejos del último día que tuvimos el culto y estamos tanto más lejos, es como que estuviéramos en una balsa al medio del Océano Pacífico y no estamos viendo absolutamente nada, ni una orilla para un lado ni una orilla para el otro. Pero déjeme decirle esta palabra, queridos hermanos, en el nombre del Señor. Todas estas cosas que están pasando, Dios ya las ha previsto y Dios tiene el control y Él nos está entregando la libertad, la sanidad, la restauración en su nombre. En el nombre de Jesús dice su palabra que nosotros destruiremos fortalezas, conquistaremos ciudades en su nombre. Si nosotros pasamos por las aguas no nos anegarán. Si pasamos por el fuego no nos quemará, porque Él guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Ese es el lenguaje que nosotros necesitamos reproducir en los demás. No un lenguaje derrotista. ¿Estás nervioso? Sí, yo también.
y nos vamos a morir, y nos vamos a morir, y nos vamos a morir, y a todos nos va a tocar este tema y estamos todos. No, hermanos, cuando nosotros estamos empoderados en el nombre del Señor, si alguien dice, yo estoy nervioso, yo también, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esa palabra tiene que ir para su vida también. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos reproducir como iglesia. La iglesia existe para reproducir la voz de Dios en un mundo que se está muriendo sin Él. ¿Estamos siendo reproductores de su voz? Piénselo en su casa. Mire lo que dice la palabra del Señor. La buena noticia es que Cristo ha venido a darnos libertad de toda ansiedad. Amén. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree también, puede ahí escribirnos en los comentarios o póngale un corazoncito a la transmisión. Hay que renovarse en esto. Y póngale ahí un corazoncito a la transmisión y ponga amén. ¿Usted cree que Dios ha traído o ha venido a traer libertad en la ansiedad o en la angustia? Mire lo que dice su palabra en Salmo 18, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ojo con esto, es dominio propio, no demonio propio, es dominio propio. ¿Sí? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Sabe cuando estaba siendo el pueblo de Israel atormentado y siendo oprimido en épocas del rey David, donde hubo un gigante de casi, a mí me lo resumieron, de más de, por ahí, por los 3 metros más o menos de altura, que estaba amenazando al pueblo de Israel y estaba acampando junto con los filisteos frente al pueblo de Israel, al ejército de Dios, y les decía, a ver si alguno de ustedes se levanta y me hace guerra. Si me vence a mí, los filisteos van a ser sus esclavos, pero si yo le venzo a ustedes, los israelitas van a ser nuestros esclavos y vamos a tomar sus mujeres y sus niños para nuestro servicio. Imagínense que ninguno de ellos tuvo un espíritu de valentía, ninguno de ellos se pudo levantar porque estaban todos mirando al gigante y dijeron, no, este hombre toma esteroides, tiene músculos en todos lados, es tan grande, pareciera que fuera invencible, desde niño, dice la palabra, que lo tomaron para el arte de la guerra, era guerrero de niño. Goliat, a pesar de ser un gigante, era guerrero de niño, y los demás no tenían una cultura tanto como de ejército, y estaban siendo oprimidos, estaban siendo atormentados, y la angustia los estaba consumiendo. Pero Dios tomó a un joven de 17 años entre las colinas, criando y pastoreando ovejas, y lo toca, y lo llama a ese lugar. Y con un espíritu y con la mentalidad que en este tiempo tenemos que reconocer como Cristo, dice, ¿y quién es esta persona que está avergonzando a los escuadrones del Dios viviente? Y los demás lo quedan mirando y le dicen, ¿y tú quién eres? Yo soy David, hijo de Isaí. Yo les voy a arreglar el problema. Y ni siquiera el rey creyó en él, sino que Saúl dijo, wow, este niño es bastante valiente, así que como se va a morir, por último que se muera con algo real, le voy a pasar ahí la armadura, porque ni siquiera el rey de Israel creía en él, nadie creía en él. Nunca me voy a olvidar de las palabras que dijo el rey David, porque en un momento yo lo tuve que actuar en el colegio. No era David hermano, yo era el gigante, no era tan... La palabra dice que el rey David era hermoso de parecer y a mí me tiraron para el otro lado, claramente. Entonces, yo era el gigante y uno de los chicos... la optamos textual y nos ganamos un 7, 2-7 y una anotación positiva en ese momento. Dice, cuando el rey David se enfrenta al gigante y todo el pueblo expectante, tanto los filisteos como los israelitas, se levanta y dice el gigante, dice, voy a dar tus carnes a las bestias, te voy a matar y después de esto te voy a despedazar y voy a dar tus carnes a las bestias del campo para que se la coman. Imagínese si alguien nos dijera eso ahora en este momento. ¿Sabe lo que dice? ¿Sabe lo que le respondió el rey David? Dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él me dará la victoria. La pregunta es, ¿vamos a encontrar gente con esa mentalidad en medio de estos tiempos en la iglesia? Ese es el desafío.
¿Se encontrará en usted y en mí un corazón que sea capaz de poder decir, yo me voy a enfrentar a la ansiedad y la ansiedad mide 4 metros? Y yo soy el petizo, yo soy el David de 17 años que está ahí sumergido quizás en la angustia, en la ansiedad, en la depresión, pero yo estoy seguro que Dios está conmigo y si Dios está conmigo no hay quien contra mí. Entonces yo me voy a parar y le voy a decir a la ansiedad, ansiedad, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos porque Él me dará la victoria. ¿Sabe qué, hermano? Si nosotros somos de esa mentalidad, prepárese porque Dios se va a revelar a su vida de una manera muy sobrenatural y le va a llegar bendición donde usted ni siquiera piensa. Mucho de esto, hermanos, tiene que ver con nuestro comportamiento ahora. Quizás no lo podemos tener ahora. Yo tengo la dicha de poder tocar a mi familia porque estamos seguros que nosotros estamos sanos. Y aún así algunos dicen, es que ¿y estás tan seguro? Porque yo estoy confiado en el Señor. Y aún así, si anduviera por acá el tema, yo sé que de aquí no va a pasar. Porque en esta casa gobierna Cristo. Y Cristo es el sanador por excelencia de todos los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, hacemos caso a lo que el apóstol Pablo dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? ¿Sabe que el dominio propio no va solamente por el hecho de que, como Dios está conmigo, ahora salgamos de inmediato y vamos a predicar a la calle? No se trata de eso, no se trata de eso. Y ¿sabe qué, hermano? También es bíblico, porque nos vamos más atrás en la palabra, y en Éxodo, cuando estaban a punto de salir los hebreos, Dios le da una advertencia al pueblo, diciéndose, quédense en las casas, porque con las plagas de Egipto va a pasar el ángel de la muerte y va a tocar a todo primogénito que no sea de la casa de Israel. Pero yo voy a estar con ustedes, pero tienen que cumplir con esta condición. Pongan en los dinteles de las puertas sangre de carnero. Y el ángel cuando pase no tocará absolutamente a nadie. Entonces, aquella persona que es envalentonada y dice, no, si como Dios está conmigo, imagínense si hubiera ido... Si alguno de los hebreos hubiera tenido esa mentalidad, como Dios está conmigo, no voy a pintar la sangre. ¿Para qué matar un animal? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer aquello? Muchos de nosotros caemos en ese error. Y Dios nos ha llamado a que tener también en esto dominio propio. Por eso que el rey Salomón, si mal no recuerdo, dice que es mejor controlarse a sí mismo que conquistar ciudades. Es mejor tener ese patrón de decir, mira, yo sé que Dios está conmigo, pero también yo quiero preocuparme del resto y también demostrar a los demás con el ejemplo que soy obediente y que también Dios me bendice en la obediencia, porque la obediencia es la mejor adoración. ¿Se entiende lo que les quiero explicar? Entonces, para ya estar cerrando, dos claves que nos van a ayudar a poder hacerle frente a la ansiedad. Dos claves muy, muy importantes para poder. Ya identificamos quién es el primer gigante que necesitamos derrumbar, tumbar. Dice la palabra que cuando una vez, me acuerdo de la canción mucho, que David tomó la honda y tomó las piedras. Y las ondas no son como estas resorteras que tenía el Chavo del Ocho, no, sino que eran de estas que lo ocupan los gauchos argentinos y también la gente que está al sur, también para poder cazar, que son de estas voladoras. Entonces toman la piedra y empiezan a girarla. Entonces sale proyectado la piedra de tal forma que impacta la frente de Goliat. Y en otro momento yo les quiero decir, Dios estuvo tan metido con la mentalidad de David, que en otro momento cuando me toque predicar de nuevo voy a encontrar el versículo bíblico, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando uno recibe un impacto de frente, la tendencia es que el cuerpo, y sale la Biblia, la tendencia es que el cuerpo se vaya para atrás, ¿sí? Pero la palabra dice que el cuerpo no se fue hacia atrás, sino dice que Dios lo tumbó hacia adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos la mentalidad de fe, basta solamente con dar un paso para que Dios dé el otro. Y Dios se manifestó de una forma tan sobrenatural que fue capaz de hacer eso con David. Mire, en esta parte, cuando dentro de la primera clave de la ansiedad, la primera siempre es bajar el nivel de alerta. Muchas veces nosotros estamos tan metidos y nos pasa a muchos de nosotros que cuando estamos en un día tan agitado y tan complicado y tan movido, llegamos a casa y nos cuesta ir bajando las revoluciones. Tenemos que sentarnos a comer, después de eso tenemos que darnos un par de vueltas por la tele
por la televisión, después tenemos que acostarnos, nos tiramos y nos cuesta quedarnos dormidos porque es tanto en la situación que estamos en un nivel tan alto de ansiedad que el cuerpo se resiente. Entonces la primera clave para poder hacer esto, vamos a llegar a un momento de cómo hacer esto, pero le estoy diciendo más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Primero, bajar el nivel de alerta. ¿De qué se trata? Una persona con ansiedad tiene algo así como un radar. Entonces, a donde sea que vaya, lo lleva. Entonces, al llegar a un lugar, empieza a inspeccionarlo, considera todos los peligros que hay en ese espacio, toma una actitud de alerta cuando en realidad no hay ningún riesgo. La clave número 1 se trata de aprender a dejarlo todo en manos de Dios, de renunciar. Mañana tengo un examen. Bueno, ¿estudiaste? Sí. Dejémoslo en manos del Señor. Mañana tengo que salir a comprar, tengo que ir allá. Mañana tengo que ir a cobrarme al banco y en el banco hay una fila enorme de personas que no están respetando la distancia social. ¿Y si me contagio? Si pasa esto, y si pasa aquello, y nuestra mente empieza a maquinar. La primera es bajar el nivel de alerta y dejarlo todo en manos del Señor. Señor, tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de absolutamente todas las cosas. Y la palabra del Señor aquí da uno de los versículos hermosos. Yo ayer estaba hablando con Christopher, que debe estarnos viendo ahora, y yo le decía, hay una principal atención que nosotros necesitamos poner a las enseñanzas de Jesús, porque esas sí o sí merecen ser obedecidas sin chistar, sin reclamar, porque es una orden directa de Jesús. Y en Lucas nos dice, en el capítulo 12 del 22, en adelante dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, Jesús mismo dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Me quiero detener muy chiquitito en esto. Ante los ojos de Jesús, y es algo que estaba leyendo antes de hacer el bosquejo, ante los ojos de Jesús, es algo muy grave. Ante los ojos de Jesús, una persona que vive afanada no se diferencia de alguien que es del mundo. Una persona que vive afanada y preocupada y angustiada y con ansiedad y le da rienda suelta a la ansiedad, porque una cosa es sentirlo y otra cosa es darle rienda suelta y alimentarlo y que la ansiedad me domine. Una cosa es que yo tenga miedo, que es un sentimiento natural. Una cosa es que yo tenga ira, que es un sentimiento natural. Una cosa es que yo me enoje, que es un sentimiento natural. Y otra que yo me deje llevar por la ansiedad, por el estrés, por la ira y por el enojo. Y se me note tanto que todo lo que salga de mi boca va a reflejar que soy una persona ansiosa. Dice, ante los ojos de Jesús, nosotros somos exactamente iguales al mundo si dejamos que todo eso nos domine y nos controle. Entonces, por eso que Jesús dice, no se afanen, no se afanen, no tengan afán en las cosas, ¿sí? Número 2 y último, enfrentar los miedos. Hay veces que uno dice, bueno, tengo miedo en esto, pero no le hago frente. Y estamos como aquel personaje que dice, sí lo hago, y nunca lo hacía. Sí lo vamos a hacer hoy día y no lo haces hoy día. Enfrentar los miedos es pararte, aún haciéndolo tembloroso. El otro día leía una frase de un meme que decía, si tú tienes miedo, hazlo con miedo. Si estás tiritando, hágalo tiritando. Pero no se quede sin hacer nada. No se quede sin hacer nada. Cuando era pequeño yo tenía siempre tuve animadversión a la educación física. Los estragos de repente pasan la cuenta después. Y una de aquellas cosas en la enseñanza media, una de las pruebas de evaluación era darse una vuelta de carnero hacia adelante sin manos.
y pasaba todo y hacían una fila y todos pasaban y estaban siendo evaluados. Y ya estaban ahí como a los 3 antes que yo y yo estaba, pero estaba mal. Y de repente veía había un chico que estaba detrás mío, que era uno de los amigos que estaban ahí de la enseñanza media. Y me dice, mira, si tú no lo haces ahora, si no lo haces te vas a sacar una mala nota igual. Entonces es mejor que si te sale mal, pero lo hiciste. Que en vez de quedarte haciendo nada, hágalo. Me tocó. Salí, corrí, había como un caballete, me di y la di. Me salí un poquito ladeado, pero lo di, 6-8. Y todos mirando y se pusieron a aplaudir así como de un ejemplo de superación, porque este hombre nunca lo vimos en clases de educación física haciendo las cosas con tanto impulso como este. Y yo recién ese día me di cuenta que podía dar una vuelta de carnero hacia adelante sin mano. Porque si no lo hubiera hecho, hubiera dicho, no, es que es muy difícil. Esa es como el lenguaje favorito de aquellas personas que se dejan manejar por la ansiedad. Hay que hacer esto, no, es que es muy difícil. Hay que ser santo, no, es que es muy difícil. Hay que tener fe en estos tiempos, no, es que es muy difícil, déjeselo a los demás. Hay que hacer esto, aquello. Y eso es como que se autojustifican para seguir alimentando la ansiedad. Concluimos con esto. Para poder tener la mentalidad de Cristo necesito plantarme y hacerle frente a lo que me está dando miedo. ¿Me está dando miedo esto? A todos muchas veces nos ha dado miedo. Plántese ahí y párese y empodérese. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estoy viendo nada, yo tampoco, nadie de nosotros. Nadie de nosotros tiene una fecha cierta para decir, la próxima semana vamos a volver todos a nuestros trabajos. Y vamos a estar muy bien y nos va a ir excelente y vamos a tener nuestro culto. Yo ansío y oro. Me encantaría que la próxima semana pudiéramos decir, hermanos, ¿sabe qué? Este es nuestro último servicio y nuestra última transmisión en vivo porque el próximo domingo nos vamos a encontrar y nos vamos a juntar. Pero todavía no pasa eso. Lo único que les puedo decir es que esto va a terminar, hermano. Esto va a terminar. Las pandemias terminan. Las pandemias terminan. Y en algún momento se va a acabar esto y vamos a vivir eso. Cuando pase eso, hermanos, no sé, creo que a Esther se lo escuché, cuando pasemos esta prueba que nos saquemos el 7 y la anotación positiva y que Dios nos diga, vengan benditos de mi Padre, sobre poco han sido fieles. Algunos asocian esa palabra porque dicen, cuando me muera Dios o cuando el ángel pase lista, ahí recién Dios me va a decir, sobre poco has sido fiel. No, es una palabra en vida también. Cuando nosotros hemos sido fieles en lo poco, Dios nos bendice en lo mucho, hermanos. Por eso que es necesario tener esa conciencia. En mi angustia invoqué a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi oración y me sacó del pozo de la desesperación y me puso sobre peña firme, dice su palabra. Y puso cántico nuevo de alabanza. Y muchos y los justos lo oirán y se llenarán de alegría y se llenarán de gozo. ¿Se da cuenta que una persona que está plantada en Cristo es una persona contagiosa? Extraño mucho las risas contagiosas de los hermanos cuando decimos algo y alguien se ríe a carcajadas y esa risa se va pegando. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, eso también tiene que ser contagioso. Si usted puede repetir conmigo en ese lugar donde está, mi mentalidad es más contagiosa que el coronavirus. Mi mentalidad es más contagiosa que el coronavirus. Entonces, si tiene una mentalidad ansiosa, preocúpese porque para esa mentalidad no hay mascarilla. Si yo soy alguien pesimista, no tengo mascarilla para antipesimista. ¿Sí? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Termino con esto, en Filipenses 2, del 5 al 11. Espero no haber hecho mucho esta promesa, pero dice, de haber terminado, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a los privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales.
Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué tiene que ver esto? Que dice que aún Jesús, siendo Dios, no escatimó a sí mismo, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Él sufrió ansiedad cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Él sufrió depresión porque los abandonaron sus discípulos. Él sufrió estrés porque Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Jesús lloró, Jesús se enojó, Jesús se reía, pero no dejó que eso lo controlara. Y esa es la gran diferencia de por qué somos más que vencedores con el resto. Porque mientras los demás están llamados para darle rienda suelta a sus pasiones, nosotros estamos diciendo: hasta aquí va a llegar la angustia y la ansiedad, porque yo soy hijo del Dios viviente. Tengamos esa mentalidad y vamos a empezar a ver resultados. Yo les quiero decir, hermanos, en el nombre de Jesús, por mientras el pastor se prepara para poder orar, en el nombre de Jesús se lo digo con autoridad espiritual que el Señor nos da a nosotros como sus hijos, que vamos a ver resultados esta semana cuando tomemos y decidamos tomar el problema como se merece, algo que es inferior al poder de Dios. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.